Perfecto. Amigos, podríamos decir que estamos en la época, bueno, podríamos decir que hasta más mágica del año. Es la Navidad, una temporada que no solo nos envuelve con luces, músicas y hasta hay olores que nos hacen entender que estamos en Navidad. Pero además, señores, la Navidad invita a hacer una pausa en ese ajetreo diario para conectar con eso que nos importa mucho, con nuestro interior, nuestras raíces, nuestra familia y nuestra esencia. La Navidad con sus múltiples tradiciones nos lleva, podríamos decir que como por un viaje, a través de la historia y las culturas. Desde las coronas de ramas verdes y velas de antiguos pueblos germanos que celebran el solsticio de invierno, hasta las costumbres traídas a América por los españoles. Cada detalle nos cuenta una historia, historias de esperanza, de unión y también de adaptación cultural. En la República Dominicana estas tradiciones han florecido con un sello propio. El calor de la familia, los sabores únicos de la mesa navideña y la mezcla de culturas. Señores, los dominicanos somos únicos. Cuando uno ve a un dominicano y está fuera de nuestro país, uno como que siente ese calorcito. Yo no sé si a todos les pasa, pero a mí me encanta encontrarme con mi gente. La Navidad, amigos, también representa un espacio de reflexión y conexión espiritual. Y hoy vamos a explorar, de mano del doctor Miguel Don Gil, cómo las tradiciones navideñas alrededor del mundo nos enseñan a marcar momentos importantes de nuestras vidas. En medio de la prisa, la Navidad nos recuerda lo esencial, detenernos a mirar hacia adentro y a celebrar lo que somos. Miguel Don Gil, desde España, vía Zoom, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Mónica? Ya aquí preparándonos para celebrar la Navidad. Bueno, Miguel, acompáñanos. Vamos a contar un poco de la historia de la Navidad, Sí. de esa cultura, de esa magia navideña, de cómo se celebra en otros países. Y vamos a comenzar un poco con esas tradiciones de la corona de Adviento, que es algo que ya se hace en muchos lugares del mundo. Y cuéntanos un poco cómo celebran los españoles también y en Europa cómo se celebra la Navidad. Y tú que has vivido en nuestro país, a ver si nos hablas un poco de esa diferencia que tú notas, aunque uno cuando está fuera de su país no siente esa misma esencia. No sé, ¿cómo lo pasaste tú aquí en las Navidades y cuál es la diferencia de pasarlo en tu país? Y ya entonces nos cuentas todo lo de esos momentos navideños. Sí, sí, empiezo por el final. Me preguntas por mi experiencia, pues bueno, vamos a ver. En realidad las costumbres, digamos que tienen una raíz común, ¿eh? Porque no dejamos de pertenecer a Hispanoamérica y tanto República como España tienen unas raíces muy profundas y comunes. Pero sí que hay diferencias. Por ejemplo, en España, digamos que el ambiente navideño se prepara y se siente desde diciembre. En cambio, a uno le llama la atención, al principio de estar allí, cómo allí se empieza a ver ese fenómeno navideño, la decoración, los villancicos, pues desde septiembre, ¿no? Ya digamos que el año ya cierra al completo. En cambio, yo lo No decía, yo estoy exageres, tan pronto, Miguel, no exageres, tampoco desde septiembre. bueno, octubre, venga. Bueno, Pero somos sí, muy contentos. eso me chocó al principio. Y eso no deja de ser, pues, costumbres. La gente, lógicamente, por el clima, que acompaña mucho más, porque con 28 grados, pues eso en Europa es calor, pues lógicamente hay más alegría y, digamos, más color en la Navidad. Porque digamos que en Europa o en España, en esa época, en diciembre, pues lógicamente el frío pues se nota, la calle está desapacible y digamos que es ese árbol de la Navidad, esos colores, ese reunirse en casa o en un restaurante lo que da un poco de color, porque realmente la época de por sí no, digamos que el clima, pues digamos, no acompaña, ¿no? Entonces es más interior. En cambio, en República Dominicana se siente ese calor y esa celebración en todas las partes, ¿no? Y ese es un gran contraste. Pero la verdad Definitivamente. que en República Dominicana la Navidad es muy bonita. Sí. Bueno, no tenemos la nieve, no tenemos el frío, que es parte
lo que es ya la cultura navideña, porque vemos en las fotos, los nacimientos, el árbol de Navidad, que hasta le echamos muchas veces el expresito blanco, aunque ya eso es una tradición que se ha descartado un poco en el Caribe, ya lucimos más los colores más tropicales. Pero la Navidad intrínseca lleva como ese frito que se siente en el norte. O sea que eso es lo que lo hace más distinto, diría yo. Pues comencemos a hablar un poco, Miguel, de esos momentos, como por ejemplo la significación de la corona de Adviento. Sí. Es que es muy interesante porque usamos muchos símbolos y tenemos muchas tradiciones en Navidad. Vamos a hablar del contexto cristiano, aunque hay otros que no son de ambiente o contexto cristiano, pero luego se adaptan. Y las usamos, pero muchas veces no sabemos ni de dónde vienen. Entonces es interesante pues preguntarnos el origen, ¿no? Y ese es el enfoque. Entonces la corona de Adviento, como todos tenemos en mente, pues está compuesta, es un círculo de ramas y tiene 4 velas, que son 4 velas que suelen ser en color morado, que es el color del Adviento. Y se van encendiendo, eso es también parte de la tradición, una a una en cada domingo de cada semana que precede a la Navidad. Se van completando hasta que se encienden las 4 y entonces ya hemos llegado a la Navidad. Es como una especie de espera o preparativo de la Navidad. La pregunta, ¿es una tradición cristiana? Sí, no. Pues la corona de Adviento realmente encuentra sus raíces en las costumbres precristianas de los pueblos del norte de Europa, entre los siglos IV al VI. Durante el frío y la oscuridad de diciembre, pues colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de la espera de la venida de mejor clima, de mejor tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Que se va a aprovechar y adaptar estas coronas y se le van a dar este significado cristiano de espera de la Navidad, del nacimiento del Señor. ¿Cuándo se va a extender sobre todo? Pues va a ser en el siglo XVI, ya a inicios de la Edad Moderna, tanto en el ambiente católico como también ya en el ambiente protestante alemán se comienzan a utilizar este símbolo durante el Adviento. Entonces vemos cómo, digamos, que se reaprovecha esta práctica o una celebración que era previa y se celebra y se usa, se utiliza en la Navidad cristiana. Entonces, esto por lo que respecta a la corona de Adviento. También hay que decir que las velas que se encienden, eso no lo dije, pues representan la venida de la luz de la Navidad, que en concreto significa o representa a Jesucristo, ¿no? Él es la luz del mundo, viene al mundo y esta es la luz. La corona de Adviento es un símbolo que se ve mucho en las casas, se decora los salones o restaurantes, etcétera, y es muy bonita de ver y hay que saber que tiene este significado. Y este símbolo o esta también tradición nos lleva a algo muy interesante. ¿En qué desemboca la corona de Adviento? Bueno, cuando se completa es que concluye el Adviento y entramos en la Navidad. Y hay una fecha que es importantísima y que vamos a hablar de ella. Mónica, ¿qué día nace Jesús? Bueno, hay mucha controversia al respecto porque lo celebramos, ¿verdad?, el día 24 de diciembre, pero hay mucha controversia alrededor de la fecha. ¿Cuál es tu postura? Bueno, la cosa va en la línea de lo que comentas. Realmente uno celebra la Nochebuena, que es la espera de la llegada del nacimiento del Señor, y como tal el Señor nace el 25. Sí, sí. Y hay que decir que así se celebra en todas las iglesias cristianas y digamos que se puso todo el mundo en común de acuerdo en esta fecha. Pero digamos que es más bien un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en un primer momento, tanto en el siglo I como en el siglo II, después de Cristo, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Y no se celebraba porque es que no se sabía realmente cuándo había muerto. Cuándo había nacido. Sí que se sabía cuándo había muerto. Eso era un dato, vamos a decir, incontestable. Pero cuándo había nacido, pues no se sabía exactamente. Entonces, no se celebraba como tal porque no había una fecha en concreto. La fecha del nacimiento de Jesús, hay que decir que no se indica en los evangelios ni hay ninguna referencia histórica. Pero sí que los teólogos se fueron poniendo de acuerdo y asumen como año del nacimiento del Señor entre el año sexto y cuarto antes de nuestra era, o antes de Cristo. Sería más o menos en esa horquilla, del año sexto al cuarto.
y se llega a un acuerdo de celebrar como fecha solemne y oficial el nacimiento el 25 por un acuerdo, por diversas referencias que aunque no son muy concretas, pero pueden ayudarnos a perfilar tanto en los evangelios de Mateo y Lucas, como también trabajando en retrospectiva, estimando desde el comienzo del ministerio de Jesús, también a través de la astronomía, se vieron, bueno, los astros, cómo estaba la posición, y se hicieron varios cálculos y entonces se concluyó que se pondría el 25. También hay que decir que el 25 de diciembre, hablando de tradiciones navideñas, pues también es una fecha que tiene mucha simbología previa. ¿Por qué digo que previa? Porque el 25 de diciembre varias civilizaciones tenían esa fecha como algo importante. Por ejemplo, los romanos celebraban del 17 al 24 de diciembre la Saturnalia, que eran unas fiestas dedicadas al dios Saturno. Sí. Entonces, esa fecha ya era conocida, ya era una costumbre en el Imperio Romano. También hay otras civilizaciones que, como digo, tenían esa fecha, pues diversas celebraciones con uno u otro significado. Y entonces, digamos que también elegir el 25, pues es una fecha pues que se adapta bien. Y como digo, es la fecha que todos los cristianos tenemos como fecha de referencia, pero digamos que es más bien simbolizar el nacimiento, pero que bueno, es una fecha a la que se llega por un acuerdo entre todos. Eso es interesante de decirlo porque no mucha gente lo sabe. Miguel, varias cositas que anotar. Sí. En lo que has dicho. Se celebra con la Misa del Gallo. Yo creo que lo más importante es celebrar un acontecimiento y se escogió, como tú dices, el 25 de diciembre, que este es o sea, la espera de todo lo que es el 24, preparándonos para esa noche de Navidad. Es normal. Bueno, ¿y cómo se celebra esa Misa del Gallo y ese esperar al nacimiento de Jesús en España y en los países de Europa? Pues la Misa del Gallo tiene mucha tradición y también tiene un origen que es interesante conocer. Para decirlo así llanamente, la Misa del Gallo es la denominación popular de la Misa Católica que se celebra generalmente antes de la medianoche de la Nochebuena, en conmemoración del nacimiento que va a llegar de Jesús de Nazaret. ¿Por qué se le denomina Misa del Gallo? Bueno, pues esto también hereda alguna tradición o elemento romano. ¿Por qué digo esto? Porque esta expresión se debe a que los antiguos romanos denominaban el canto del gallo al comienzo del día, que es a la medianoche. Entonces, como esa hora era la del canto del gallo, cuando se empieza a celebrar esta misa, se la denomina la Misa del Gallo, porque es la de las 12 de la noche, sí, donde comienza el día, y ese es el momento del gallo, y por eso se le queda tradicionalmente lo de la Misa del Gallo. ¿Y cuándo es que se comienza a celebrar? Porque no se celebra desde el inicio. Realmente se instituye en el siglo V de nuestra era por el Papa Sixto III, que introduce en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna a medianoche cuando canta el gallo. Y entonces aquí se establece esta misa que suele ser a la medianoche, aunque sí que es cierto que hay veces, y eso no nos debe sorprender, que en Roma, en la Santa Sede, pues quizás por la salud del Papa o la edad que tiene, pues hay años, o que se encuentra enfermo, ¿no?, que se adelanta para que no sea tan tarde. Lo importante es celebrar esa Misa del Gallo, que, como digo, aunque la hora oficial sería las 12 de la noche, hay veces que en algún sitio, en alguna parroquia, o en el caso de la Santa Sede, si el Papa, por motivos que sean, pues no se encuentra muy bien o está cansado, pues igual se adelanta y se celebra a las 11, a las 10, a las 9. Lo importante es celebrarla porque significa eso, esa llegada del Señor. Y este es el significado que tiene. Y otro de los grandes símbolos, y yo creo que bueno, le encanta a todas las edades, grandes, mayores, niños, son los belenes, que es una tradición que está extendida pues muy fuertemente en toda Hispanoamérica. Y que viene porque, bueno, se hereda de España y es una tradición muy bonita. Y los belenes, hay que decir que no se hacen desde muy antiguos, sino que, digamos que ya son de época medieval. Los belenes, que es esa representación, que los hay desde lo más sencillo, que es en figuritas el niño Jesús, con María y San José, el buey y la mula, y luego hasta grandes representaciones, con los Reyes Magos, los pastores, hasta un pueblo entero, hay maravillas, ¿no?, para ver. Por ejemplo, en España hay mucha tradición de
de ciudades y lugares o santuarios que tienen esta tradición y compiten a hacer el mayor y más bonito Belén. Y hay cosas que son unas maravillas, ¿no? Que se exponen en esta época durante todo diciembre hasta primeros de enero para que la gente los disfrute y son una gran atracción cultural digna de ver porque algunos tienen mucha calidad y mucha originalidad. Y luego algunos que son muy, muy antiguos. Puede haber belenes que tienen un siglo, dos, tres, cuatro. Pero lo que iba, ¿cuándo se comienzan a poner los belenes? Pues esta tradición, y esto no lo conoce mucha gente, comienza en el siglo XIII. En concreto, digamos que el inventor, y se le puede poner el título de inventor de los belenes, fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tuvo la genial idea de para acercar esta devoción, para que la gente viviese más la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, la viviese mejor en una época en la que la gente, recordemos, no leía, que el pueblo solo accedía al conocimiento por lo que veía, etcétera. De ahí las grandes imágenes de las catedrales, de las iglesias, pues decide representar un Belén viviente en la localidad italiana de Greccio, en Greccio. Entonces es un Belén viviente, que además lo hace con autorización del Papa. Le pide permiso al Papa y el Papa se lo permite. Y tiene tanto éxito, va tanto a gente, que se va a pasar del Belén viviente, que por supuesto se va a seguir celebrando, al desarrollo de las figuritas de madera o de marfil en caso de reyes o en función del dinero que uno tuviese, que son muy variopintos y que desde el siglo XIII hasta la actualidad se mantienen. Hay que decir que los belenes, podemos suponerlo, pero ya lo indico yo, debido a la reforma protestante y cuando se produce ese gran cisma de Occidente y la división de la Iglesia, y cuando, bueno, con el tema en Inglaterra del surgimiento de la Iglesia anglicana en el XVI, pues todo, digamos, el contexto protestante, como uno de los objetivos que tiene, o cosas que rechaza, es que no se pueden adorar, ni venerar, ni reverenciar las imágenes, pues quitan los belenes. Y digamos que va a quedar como un patrimonio de los católicos. Sí. Pero ojo, hay que decir que las imágenes son lo que no ven bien. Entonces hay que decir que lo que sí se mantiene entre los protestantes es el Belén viviente, porque eso es una representación del nacimiento del Señor y no hay ningún problema. Lo que quitan son las figuritas. Entonces, digamos que la tradición del Belén, pero viviente, sí que se mantiene en países protestantes, pero que es una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, belenes, bueno, hay belenes de hermosísima y gran calidad. Una escuela muy importante de artistas que hacen belenes es la Escuela de Nápoles, que ha tenido desde la Edad Media un gran desarrollo y que luego con la presencia en Italia de la corona de Aragón, la corona española, pues sobre todo a partir de finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna se va a potenciar mucho. Y hay belenes de Nápoles que, bueno, pueden llegar a costar unos cuantos miles, tirando para adelante, de euros. Así que son belenes de extrema calidad Hay que y son señalar, de disfrutar. hay que señalar, Miguel, que también en nuestro país tenemos la costumbre de los belenes, tanto los belenes vivientes que vienen a ser, bueno, es involucrarse en lo que es el Belén, una especie de teatro, y para los niños resulta muy atractivo y les da como ese espíritu de la Navidad en carne propia, de manera que esos belenes vivientes, además de procesiones o belenes en iglesias, cuando se hacen en los colegios, en los actos, por ejemplo, de la Navidad, resultan muy atractivos y culturalmente pues es un arraigo que se tiene también en la República Dominicana. En la Navidad solemos también poner nacimientos, poner los belenes, inclusive como tú has dicho, se hacen ciudades de Navidad, y esto es un atractivo enorme para los niños cuando se reúnen en familia, esa noche de Navidad del 24, pues también resulta un ingrediente muy interesante para las fotos, el tipo de casitas, comprar aquellas piezas que van a formar parte de ese Belén o de esa, ya inclusive van más allá, ya el Belén es algo pequeñito y se hace una gran ciudad de Navidad, que esto pues es algo muy interesante para lo que es la familia. También es interesante, Miguel, hablar de, independientemente de las fechas navideñas, que no todas las culturas las celebran, la fecha del fin de año se ha hecho también parte una de otra, o sea, el fin de año y la Navidad.
esa relación que existe entre las dos fechas y ese pasar revista de cómo nos ha ido ese año, cuáles son los propósitos que hemos logrado, cuáles son los que no hemos logrado, los que vamos a dejar para el año próximo. Y bueno, pues hacer como ese balance y pedir para el nuevo año y dar gracias. Eso es bien importante. Bueno, realmente la celebración de las Navidades en América comienzan después de Acción de Gracia. Tiene sentido de que primero demos gracias y después celebremos la Navidad. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan, amigos, la vida humana sin esas fechas simbólicas que nos hacen pues pasar revista de lo que hemos hecho, pedir para a nosotros mismos pedirnos y al Altísimo pues pedir nuevas bendiciones para el año próximo, para esa nueva etapa, para esos 365 días que nos vienen, que son muchos días, pero se van volando. Y todo eso nos va dando pues ese ciclo de la vida, qué pasó este año, quiénes vinieron, quiénes se nos fueron, quiénes nacieron, qué pasó en nuestras familias, en nuestros países. Entonces esto nos va dando como ese ritmo que compone lo que es la vida diaria y la vida del mundo. Vámonos a la pausa, Miguel, y seguimos con toda esta historia de la simbología de las Navidades y nuestras celebraciones.